sumak zapacha hawapacha shinallata apunchipak wasi imashinalla kanajupankichik tukuyukunallata alliguman kashpaka allipachami kapankichik alli shamushka ukuna kanakupaychik runa llaktakunapak kawsay rikuchik antawoman kay washapi yanapak Rafael Pérez Anrango kapani kunanmi kay Tunipampa llaktapi kanajupanchik kay llaktakuka Saquiripán Kotaka Chiquitiman Imbapura markapi mama llakta Ecuadorpi tukuy kay alpa pachapi kawsawkunaman riksichipankapa. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Llaktakunapa Kawsay, la vida de las comunidades TV. Tras de TV, su servidor, Rafael Pérez Anrango. Estamos en la comunidad de Tunibamba, que queda en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Pactaza Ocatepashunchi hasta Wangaka y Chusku Chunga Pacha Nishkamanda, Apunchita y Kunami, Kaigupika Pactare de Pan. A nuestra comunidad de Tunibamba. Hoy Jesús Eucaristía llega en estas 40 horas. Ya estamos en paz, tranquilitos, porque ahora ya comenzamos las 40 horas. Entonces, con esa alegría comenzamos en esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, ten amor, ten piedad. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos que ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo han pasado? Bendecidos por eso. Oye, la comunidad de Tunibamba está de alegría, estamos de entusiasmo porque Jesús se va a quedar, les va a visitar a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Vean, qué bonito es tener las 40 horas, eso es una maravilla. Y ustedes son los que comienzan en las comunidades. Jesús, cuando vino a este mundo, ¿en quién se encarnó? En la Virgen María. Después Jesús va creciendo, ¿no? Llega a los 33 años de edad y empieza ¿qué? A hacer milagros, a curar, a dar vista ¿a quién? A los ciegos, a hacer escuchar a los sordos, a hacer caminar a los paralíticos y también a resucitar a los muertos. Jesús hace el bien, pero después le matan, le crucifican. Ahí está en lo alto de la cruz. ¿Por qué le mataron? Por hacer el bien. Si a Jesús le mataron, a nosotros también nos han de crucificar, ¿no es cierto? Entonces, en el hogar tienen problemas. Con los hijos, dificultad. Bueno, cuando están chiquitos, solo ahí le dan un chupete y ya se calma. ¿Y los jóvenes?
ni con chupete, ni con palo, no entienden. Ni de a buenas, ni de a malas, no entienden. Y a veces como que quieren desviarse del camino, ¿no es cierto? Y usted como papá, como mamá, tiene problemas también. El marido viene y le reclama a la mujer, ¿por qué no le dijiste esto a los hijos? Y ahí vienen las peleas. No es culpa ni del uno ni del otro, pues, pero ya hay problemas, ¿no es cierto? Entonces Jesús viene a sanar esos problemas de la familia. Jesús viene a sanar los problemas de la comunidad. También han de tener problemas, ¿no es cierto? Un vecino que no le quiere al otro vecino, que porque ha puesto la zanja, ahí no era de poner la piedra, era más acá, juicio. Que le ha mordido el cuy, juicio. Ah, no muerde el cuy, el perro, ya. Y nos enojamos entre comunidad, entre hermanos, entre vecinos. Entonces Jesús viene a sanar. Y ahora hemos comenzado el miércoles de ceniza con la cuaresma. Es un tiempo de perdón, perdonarse en el hogar, perdonar a los hijos, perdonar a todos, pero es difícil. A veces nos vemos, ¿no es cierto? Usted está enojada con su suegra. Le digo, vea, hijita, ya comenzamos la cuaresma, tiene que pedir perdón. Oh, pues cada vez que le veo le quiero pegar. ¿No es cierto? A la suegra, al yerno. O sea, vivimos con resentimientos. Y el Señor quiere ahora, en estas 40 horas, sacar ese resentimiento. No importa que la otra persona no se saque el resentimiento, pero usted tiene que liberarse. Usted tiene que perdonar, usted en el corazón, porque usted está en la iglesia, la otra persona no viene a la iglesia. Usted es cristiano, la otra persona no es cristiana. Usted está con Dios, la otra persona no está con Dios. Por eso usted es el que tiene que estar bien ahora, ¿no es cierto? Por lo tanto, démosle gracias a Jesús de Eucaristía que se queda aquí en estas 40 horas en la comunidad. Y como les decía, comenzamos la semana, pues la cuaresma, ya viene la Semana Santa. Y vea lo que dice Dios. Es tan clara la palabra de Dios que nos dice, el ayuno que quiero, ya, el ayuno que quiere Dios. Recuerden que todos los viernes hay que ayunar, no comer carne ahora, solo sardina y atún. Y si es que pueden hacer un poquito más de ayuno, mejor, ¿ya? Pero ¿qué dice la palabra? El ayuno que yo quiero de ti es este, que rompas las cadenas injustas, que levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos. Que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá la luz en ti. Qué maravilloso esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué Dios nos quiere? Dios, ¿qué quiere? Que hagamos las cosas bien, que perdonemos, que nos liberemos y que sigamos adelante. ¿Les parece? Tan fácil que nos pone el camino de la cuaresma, ¿ya? Pero que cada uno de ustedes vaya perdonando. No se enoje, no se niegue. Ahora, este tiempo de la cuaresma no es ni de estar enojados, ni de estar, pues eso, en otras cosas que no sea más que en el perdón, pidiendo perdón a Dios, ¿sí? Que Diosito nos bendiga, nos vaya dando la fuerza que necesitamos. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Recuerda que vas a morir. Arregla tu vida, dice el Señor. ¿Ya? Nos ponemos en las manos de Diosito, de la Virgencita, llenos de muchas bendiciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos para el ofertorio. Misa
Samami Trishkala Kushija Prashpa Samunchi Kayotyata Jaski Pangi Jesus Pai Jakukunga Kayotyata Jaski Pangi Jesus Pai Jakukunga Kai Binuta Kama Kunchi Kamayawa Kai Binuta Kama Kunchi Kamayawa A ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios que bendiga con su gracia esta ceniza que van a ponerse en señal de penitencia. Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te mueves benévolo para quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y derrama tu bendición sobre estos hermanos nuestros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hawa pachapi shina jatami, kai pachapi pashi hunakanchi. Mai pikas papas kantan uyani, mai pikas papas di uyani. Tukui pachata kuyas pami, arinis kangi virgi mamita. Tukui pachata kuyas pami, arinis kangi virgi mamita. Arini pika tu kuishamari, hawa pachapi kushikushami. Arini pika tu kuishamari, hawa pachapi kushikushami. Imaja kikuna kapik pipas, rikulyo waniya kumamamita. Canten nomás todos. Yupachaska sacramento, yucanchita causanchi. Yupachaska sacramento, yucanchita causanchi. Wiñay pachaska kachutukui pachakunachi. Yucanchita kuyashpa, kushi causanchi. Yucanchita kuyashpa, kushi causanchi. Wiñay pachaska kachutukui pachakunachi. Yucanchita kuyashpa, una Dios tukurkanchi. Yucanchita kuyashpa, una Dios tukurkanchi. Yupachaska sacramento, yucanchita causachi. Yupachaska sacramento, yucanchita causachi. Wiñay pachaska kachutukui pachakunachi. Wiñay pachaska kachutukui pachakunachi. Yucanchita kuyashpa, una Dios tukurkanchi. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queden en paz. Areche shina pacha kay chusku chunga pacha. Aponchita yarina ukuna paktari kushka pang. Arika ishina ikuna kan nyaupa pacha kuna mantami. Sina nyukanchi taita chay pacha mariska Rafael Farinango kasna sina ukuna takapakta sina taya changa parka. Chika samanta kay pachakamang kay ruray kunaka katispa katipang rami kay tuni pampa saktapi. Yupay chapanchi shungumanta nyukanchiwan paktaza kapashkamanta. Kay mi kaparka runa zakta kunapa kausay. Kikingunata yanapaknya anchuripani. Aligumay alipangichi. Amigos, amigas, esto fue Runa zakta kunapa kausay. La vida de las comunidades TV. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Su servidor, Rafael Pérez Angrango. Topari pasyo, aligumay alipangichi. Sukta punjao kamang.